Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Temporada 2. Capítulo 2. El asesino de héroes. El sonido de la puerta de la agencia, cerrándose tras Manual, fue como el disparo de salida para Peter Parker. La orden de quedarse, la lógica de la seguridad, las amenazas de expulsión, todo se disolvió ante la cruda realidad del resplandor anaranjado en el horizonte y la certeza helada de que Tenyalida estaba en Ozu, cazando a un asesino en medio de un infierno desatado. La responsabilidad era un imán, tirando de él con una fuerza irresistible. Corrió con el corazón latiendo con fuerza. El traje rojo y azul, reparado meticulosamente en noches secretas, salió de la mochila. Se lo puso rápidamente sobre una capa fina de ropa civil, la familiaridad de la tela una mezcla de comodidad y transgresión. Los lanzatelarañas compactos se ajustaron a sus muñecas. El nivel de fluido era bajo, preocupantemente bajo, pero funcional. Se deslizó la máscara sobre la cabeza, y el mundo se enfocó con la claridad aguda de Spider-Man. Salió por la ventana trasera hacia la noche de Shizuoka. Un tuip silencioso, y se elevó en el aire, balanceándose sobre la ciudad dormida. La libertad del movimiento era casi dolorosa después de la contención, pero cada arco elegante era medido, consciente de sus limitadas reservas de telaraña. Dejó atrás la tranquila prefectura costera, impulsándose hacia el este, hacia el caos creciente de Ozu. El viaje fue una carrera borrosa contra el tiempo y la distancia. El viento nocturno silbaba, un contrapunto al rugido distante que crecía con cada kilómetro que devoraba. A medida que se acercaba, la escalada del ataque a Ozu se hizo espeluznantemente clara. No era una mancha en solitario, era una invasión coordinada. Columnas de humo negro ascendían como dedos acusadores hacia el cielo teñido de rojo. El sonido de explosiones, derrumbes y los rugidos bestiales de los gnomus se convirtió en una banda sonora constante. Entró en el espacio aéreo de Ozu con cautela, balanceándose entre edificios altos para evitar ser detectado por las batallas campales que se libraban abajo. Vio a Endeavor convertir una calle en un infierno de llamas para detener a un gnomu volador. Vio a otros héroes profesionales luchando con valentía, pero claramente superados por la fuerza bruta y el número de las criaturas. La ciudad estaba sumida en el pánico y la destrucción. Su sentido arácnido era una cacofonía de alarmas, una sobrecarga de peligro inmediato por todas partes. Intentaba filtrar el ruido, buscando la punzada específica que lo guiara hacia Lida o Midoriya, si su compañero también estaba allí, pero el caos era demasiado intenso. Mientras navegaba por un distrito de oficinas golpeado por la batalla, una explosión secundaria en un edificio cercano envió una lluvia de cristales y escombros hacia una calle lateral donde varios civiles intentaban ponerse a cubierto detrás de coches estacionados. Civiles. La prioridad cambió instantáneamente. Descendió rápidamente, aterrizando en medio de la calle lateral. ¡Cúbranse!, gritó. Disparó una andanada de telarañas hacia los escombros que caían, creando una roja improvisada pero fuerte sobre los civiles justo a tiempo para atrapar los trozos más grandes de mampostería y metal retorcido. La red gimió bajo el impacto, pero resistió. ¿Están bien?, preguntó, acercándose al grupo asustado. ¿Sí? Gracias. Apareciste de la nada, dijo un hombre, ayudando a levantarse a una mujer. Densa prisa. Salgan de esta calle por el otro extremo. Busquen a la policía o a un héroe uniformado. Esta zona no es segura, les indicó, su voz llena de urgencia. Mientras los civiles corrían hacia la seguridad relativa, Peter notó movimiento en el edificio dañado, de donde habían caído los escombros. Una figura agitaba los brazos desde una ventana del cuarto piso, rodeada de humo denso. Uno más. Se impulsó con una línea de telaraña hacia la ventana.
Dentro, encontró a un oficinista atrapado por un estante metálico volcada, con el fuego comenzando a extenderse por la habitación contigua. Tranquilo, te sacaré de aquí. Peter usó su fuerza para levantar la estantería, liberando al hombre. ¿Puedes caminar? Sí, creo que sí. Gracias. Tosió el hombre. Peter lo ayudó a llegar a la ventana. De acuerdo, esto rápido será. Agárrate fuerte. Aseguró al hombre con una línea de telaraña y saltó por la ventana, balanceándose con él hasta un tejado seguro a 2 edificios de distancia. Busca las escaleras. Baja con cuidado. Dejó al hombre allí y volvió su atención a su misión original. Había gastado una cantidad significativa de fluido en los rescates. Sus lanzadores se sintieron alarmantemente ligeros. No puedo permitirme más deseos, pensé con frustración. Lida, Midoriya, por favor, estén bien. Se concentró de nuevo en su sentido arácnido, filtrando el caos general, buscando esa señal específica. Allí estaba. Más fuerte ahora. Una punzada aguda de peligro concentrado, proveniente de una red de calles oscuras a unas pocas manzanas. Se lanzó desde el tejado, intentó no usar los restos en su fluido y ahora confiando principalmente en correr y saltar entre edificios. Se movía como una sombra roja y azul a través de la ciudad devastada, siguiendo la llamada silenciosa del peligro inminente hacia sus compañeros. Llegó al borde de un tejado que daba al callejón indicado. El olor a sangre era espeso. Miró hacia abajo. La escena lo golpea con fuerza. Nativo, inmóvil. Lida, en el suelo, sangrando, tratando de levantarse pero claramente herido. Midoriya, con el traje hecho jirones y los dedos rotos, de pie desafiante pero al borde del colapso. Y Todoroki, luchando junto a Midoriya, usando hielo y fuego, pero también herido y presionado por la figura oscura y amenazante de Stein. El asesino de héroes se mueve con una velocidad letal, sus cuchillas un borrón. Acababa de lamer la sangre de su katana tras un corte superficial a Todoroki, y ahora se lanzaba hacia Midoriya, la hoja principal lista para empalar. No. El tiempo pareció ralentizarse para Spider-Man mientras observaba la hoja de Stein descendiendo hacia Midoriya. Impulsado por una oleada de adrenalina que silenció momentáneamente el dolor de sus propias heridas, saltó desde el tejado. Sin telaraña suficiente para un balanceo elaborado, calculó la trayectoria y se lanzó en picado, usando la pared del callejón para rebotar una vez y ajustar su ángulo. Aterrizó con un impacto sordo pero ágil justo entre Stein y Midoriya, interponiéndose en el último instante posible. El asesino de héroes, sorprendido por la aparición repentina y la velocidad del recién llegado, detuvo su estocada instintivamente, retrocediendo un paso con el ceño fruncido bajo su máscara irregular. Midoriya, que había cerrado los ojos preparándose para el impacto, los abrió de golpe al no sentir el golpe. Lo que vio lo dejó boquiabierto. La figura roja y azul del vigilante que había luchado contra el gnomo estaba ahora frente a él, en una postura defensiva, encarando a Stein. El asombro, la confusión y una chispa de incredulidad recorrieron su rostro. Todoroki, quien estaba preparando otro ataque combinado de hielo y fuego, también se detuvo, sus ojos fijos en Spider-Man. Reconoció al instante al justiciero de la USG del festival. Su aparición aquí, en medio de esta batalla desesperada, era completamente inesperada y planteaba 1000 preguntas que no tenían tiempo de formular. Incluso Lida, desde el suelo donde yacía herido pero consciente, levantó la cabeza con dificultad, sus ojos tras las gafas ensanchándose al ver al misterioso héroe que lo había salvado en la USG aparecer de nuevo. La sorpresa silenció momentáneamente el dolor y la rabia que sentía. «Vaya, vaya», dijo Spider-Man, su voz un poco áspera por el esfuerzo y el dolor residual, pero tratando de mantener su tono ligero habitual. Interrumpo algo importante. Parecía que estaban a punto de jugar a ponerle la cola al burro, pero con cuchillos. ¡Qué fiesta tan rara! Bien, llegué a tiempo, pensó Peter. Stein entrecerró los ojos, evaluando al nuevo oponente. Tú. El falso héroe de los informes. Otro más que se interpone en el camino de la verdadera justicia. ¿Falso héroe? Oye, ese duelo. Replicó Spider-Man. Acabo de salvar a este chico de convertirse en un colador.
Eso suena bastante heroico para mí. Además, ese traje tuyo grita necesito un abrazo, o una orden de alejamiento. Fue Midoriya quien rompió el hechizo de la sorpresa. Reconociendo el peligro inmediato que Stein representaba, y sabiendo la mecánica letal de su Kirk, la urgencia superó su asombro. ¡Hombre araña!, gritó Midoriya, su voz tensa y desesperada. ¡Cuidado! Su Kirk. Te paralizas y cojo tu sangre. No dejes que te corte. Ni una gota. La advertencia de Midoriya resonó en el estrecho callejón, cargada de pánico y urgencia. Paralizas y cojo la sangre. ¡Qué asco! Y súper inconveniente, pensó Spider-Man, recordando la letalidad que había visto en la USG y confiando en la observación de Midoriya. Su sentido arácnido, esa alarma interna que nadie más conocía, ya vibraba con la intención asesina que emanaba de Stein. La mancha recuperó la compostura casi al instante. Entrecerró los ojos bajo la máscara irregular. ¿Tú otra vez? El insecto molesto de la USG. Tus habilidades son llamativas pero inútiles contra la verdadera justicia. Otro falso héroe. Se movió con la fluidez de una sombra, lanzando varios cuchillos pequeños y afilados hacia Spider-Man. ¡Vaya! Recuerditos voladores, exclamó Spider-Man. Sus reflejos sobrehumanos, ahora una de sus características más reportadas tras la USG, le permitieron retorcerse en el aire, esquivando las hojas por milímetros. Aterrizó en la pared lateral del callejón, aferrándose a ella, usando su conocida habilidad para trepar muros. Está usando el trepar muros. Y esa agilidad, pensó Midoriya, registrando los informes y lo poco que pudo ver en el caos de la USG. Es tal como decían. Todoroki, ahora, gritó Midoriya, aprovechando la distracción. Todoroki, reconociendo al instante al vigilante y sus métodos vistos en las grabaciones de la USG, lanzó una oleada masiva de hielo para limitar la movilidad de Stein. El asesino saltó hacia atrás. Aprovechando esa mínima vacilación, Spider-Man saltó desde la pared, disparando 2 líneas de telaraña rápidas, su herramienta más icónica. Una apuntó a la katana, la otra a la daga. Stein cortó la telaraña dirigida a su katana con maestría, pero la segunda red envolvió la daga y la arrancó de su mano, pegándola a la pared lejana. Una menos, canturreó Spider-Man. Parece que vas perdiendo accesorios. ¿Quieres probar con un bolso a juego? La pérdida de una de sus armas irritó visiblemente a Stein. Se agachó, su mirada depredadora alternando entre el ágil Spider-Man, el poderoso Todoroki y el tenaz Midoriya. No subestimen su velocidad, advirtió Todoroki, lanzando fuego. Midoriya, busca una apertura. Enmascarado, usa tus redes y agilidad. Entendido, señor Fuego y Hielo, respondió Spider-Man, usando una telaraña para impulsarse sobre una llamada y caer justo detrás de Stein. Lanzó una patada, pero Stein bloqueó y contraatacó con su katana. La hoja silbó peligrosamente cerca. Demasiado cerca. Este tipo es bueno. Tan rápido y letal como decían las noticias de Osu. Mientras Spider-Man mantenía a Stein ocupado, Midoriya analizaba frenéticamente. Conocía la fuerza, demostrada contra el Nomu, la agilidad, las redes y el trepar muros. Pero, ¿cómo esquivaba tan perfectamente los ataques casi antes de que ocurrieran? ¿Sería cierto ese rumor del sentido arácnido que leyó en foros online? ¿Algún tipo de predicción de peligro? Era la única pieza que no encajaba del todo con lo observado. Lida, desde el suelo, reconoció al vigilante y las redes que lo salvaron en la USG. El alivio por la ayuda de alguien tan capaz de luchar contra su rígido sentido de la ley. Stein fintó hacia Todoroki, forzándolo a crear un muro de hielo, y usé el muro para lanzarse hacia Spider-Man. El héroe arácnido disparó una roja, pero Stein la cortó en el aire. Apenas tuvo tiempo de saltar hacia atrás. Eres rápido, insecto. Mancha gruñó. Pero tu presencia aquí es un insulto a los verdaderos héroes. Bla, bla, bla. Ya oí ese discurso. Lo cortó Spider-Man. ¿No tienes material nuevo? Intento evitar que conviertas a estos chicos en brochetas. El intercambio le dio a Todoroki otra oportunidad. Hielo y fuego combinados forzaron a Stein a rodar. Midoriya dio la apertura y lanzó su patada desesperada.
Stein, recuperándose asombrosamente rápido, desvió la patada con el lado plano de su katana. Spider-Man actuó al instante, usando una telaraña para estabilizar a Midoriya y otra para distraer a Stein. Se lanzó hacia adelante, conectando un puñetazo en la mandíbula del asesino. El golpe hizo retroceder a Stein, pero este reaccionó con una patada baja que barrió las piernas de Spider-Man, haciendo caer. Stein se abalanzó, la katana levantada. Midoriya y Todoroki estaban demasiado lejos. Justo cuando la hoja descendía, Spider-Man disparó dos gruesas masas de telaraña que impactaron en el pecho y los brazos de Stein, deteniendo el ataque a centímetros de su rostro. Uf. Eso estuvo cerca. Jadeó Spider-Man, deslizándose hacia atrás y poniéndose en pie. Tienes que avisar antes de intentar esas cosas. Casi me da un infarto. Mancha rugió, atrapada momentáneamente. La batalla continuaba, desesperada. Spider-Man sabía que su fluido de telaraña se estaba agotando peligrosamente. Todoroki seguía lanzando ataques elementales. Midoriya, con las manos destrozadas, buscaba cómo ayudar. Y Stein, el asesino de héroes, seguía siendo una encarnación de velocidad letal, esperando el más mínimo error para probar la sangre de sus oponentes. Stein rugió de furia, atrapado momentáneamente por las pegajosas redes de Spider-Man. El material era sorprendentemente fuerte, pero no impenetrable para sus cuchillas afiladas y su fuerza determinada. Con un tirón violento y un rápido corte de su katana principal, desgarró las hebras que sujetaban su pecho y uno de sus brazos. Molesto. Gruñó, liberándose parcialmente. Como una verdadera plaga. Oye, las plagas cumplen una función ecológica importante. Replicó Spider-Man, poniéndose en pie de un salto, aunque sintió una punzada aguda en las costillas al aterrizar. Yo, por otro lado, solo estoy aquí para arruinarte la noche. Es un servicio público. No podía darle a Stein ni un segundo para recuperarse por completo. Sabía por la batalla contra el Nomu que la vacilación era mortal. Se lanzó hacia adelante, pero esta vez cambió de táctica. En lugar de un golpe directo, fintó un ataque alto y luego usó su agilidad para deslizarse por el suelo helado, cortesía de Todoroki, apuntando a las piernas de Stein con una barrida baja. Stein, anticipando un ataque más directo, saltó sobre la barrida con una agilidad sorprendente, casi felina. Aterrizó detrás de Spider-Man y lanzó un corte rápido con su katana hacia la espalda del justiciero. El sentido arácnido de Peter aulló una fracción de segundo antes del ataque. Sin tiempo para girarse, se impulsó hacia adelante con las manos, realizando una voltereta frontal que lo sacó de la trayectoria de la hoja por un pelo. Sintió el aire silbar donde había estado su espalda. Demasiado rápido. Este tipo no da respiro. Pensó Peter, aterrizando y girando para encarar a Stein de nuevo. Todoroki aprovechó la momentánea separación. Una nueva pared de hielo surgió entre los dos combatientes, bloqueando la línea de visión de Stein y dándole a Spider-Man un instante para recuperar el aliento. Gracias, mitad y mitad. Te debo una. Gritó Spider-Man, aunque sabía que Todoroki no entendería la referencia. Concéntrate, enmascarado. Respondió Todoroki, su voz tensa mientras preparaba otro ataque. No le des oportunidades. La mancha no se detuvo por el muro de hielo. Con una serie de movimientos rápidos y precisos, comenzó a escalar la superficie helada usando pequeñas cuchillas que sacaron de sus botas, moviéndose con una velocidad inquietante por la pared vertical. Va a atacar desde arriba. Advirtió Midoriya, quien seguía analizando cada movimiento a pesar del dolor punzante en sus manos. Spider-Man levantó la vista. Stein estaba casi en la cima del muro de hielo improvisado, preparándose para saltar sobre ellos. Oh, no, no lo harás. El suelo es lava, versión super asesina. Disparó una de sus pocas redes restantes, no a Stein, sino a la base del muro de hielo donde se apoyaba. Tiro con fuerza. La estructura helada, ya inestable por el calor residual del fuego de Todoroki y el impacto de los ataques anteriores, crujió y comenzó a inclinarse peligrosamente. Stein, sorprendido por la táctica, perdió el equilibrio en la cima y se vio obligado a saltar torpemente hacia un lado para evitar caer con el muro.
Aterrizó en el suelo con dureza, rodando para absorber el impacto, pero claramente descolocado. Ahora, gritó Todoroki, desatando una ráfaga de fuego concentrada hacia el lugar donde Stein había caído. Las llamas rugieron en el callejón, iluminando las paredes húmedas y derritiendo la escarcha restante. Stein rodó de nuevo, esquivando lo peor del ataque, pero el borde de su bufanda irregular comenzó a chamuscarse. «Están empezando a molestarme de verdad», gruñó Stein, poniéndose en pie, su respiración ligeramente más agitada ahora. La combinación de la agilidad impredecible del enmascarado y el poder elemental de Todoroki lo estaba obligando a mantenerse constantemente a la defensiva, impidiéndoles entrado en incapacitarlos uno por uno con su Kirk. Spider-Man aterrizó cerca de Midoriya y Todoroki. ¿Algún plan B? Porque mi plan de improvisar hasta que se canse tiene sus límites, y mi reserva de telaraña también. Tenemos que incapacitarlo o esperar refuerzos, dijo Todoroki, sus ojos fijos en Stein. Su velocidad y habilidad con las armas son el mayor problema. Si pudiéramos restringir sus movimientos, sus cuchillos. Intervino Midoriya de repente, sus ojos analíticos brillando a pesar del dolor. Depende mucho de sus armas para obtener sangre. Y para moverse. Si pudiéramos quitárselas. Buena idea, chico analista, dijo Spider-Man. Pero más fácil decirlo que hacerlo. Intenté quitarle una y casi me rebana. Quizás si lo atacamos desde múltiples ángulos a la vez, sugirió Todoroki. Stein no les dio más tiempo para planificar. Se lanzó hacia adelante de nuevo, esta vez moviéndose en un patrón errático, terminando hacia Todoroki pero cambiando de dirección en el último segundo para atacar a Midoriya, el objetivo aparentemente más débil debido a sus heridas. «Midoriya», gritó Spider-Man, disparando una roja para intentar interceptar a Stein. Stein, anticipando la red esta vez, la esquivó con un giro y continuó hacia Midoriya, su katana apuntando al brazo sano del chico. Midoriya intentó retroceder, pero Stein era demasiado rápido. Justo cuando la hoja estaba a punto de alcanzarlo, una figura blindada se interpuso. Lida. A pesar de sus propias heridas, había logrado usar sus motores para impulsarse desde el suelo y bloquear el ataque de Stein con la placa metálica de su antebrazo. Chispas volaron cuando la katana chocó contra la armadura. El impacto hizo retroceder a Lida, pero le dio a Midoriya el instante que necesitaba para alejarse. «Lida. Estás herido», exclamó Midoriya. «No importa», respondió Lida con voz tensa, manteniendo su bloqueo. «No permitiré que las últimas veces a mis amigos. Pagarás por lo que le hiciste a mi hermano, asesino de héroes». La intervención de Lida, aunque valiente, lo dejó expuesto. Manche de manera llamativa bajo su máscara. Otro falso héroe impulsado por la venganza, qué patético. Con un movimiento rápido, Stein retiró su katana y lanzó una patada giratoria que golpeó a Lida en el costado herido, haciendo gritar de dolor y caer de nuevo al suelo. «Lida», gritó Midoriya. La caída de Lida creó la distracción que Stein necesitaba. Ignorando a Midoriya por el momento, se giró y se lanzó hacia Todoroki con una velocidad increíble, su katana buscando un corte rápido en el brazo o la pierna. Todoroki reaccionó levantando una barrera de hielo, pero Stein fue más rápido. La punta de la katana logró rozar el brazo de Todoroki, abriendo un pequeño corte superficial antes de que el hielo lo bloqueara por completo. «Maldición», siseó Todoroki, retrocediendo y agarrándose el brazo. No era una herida grave, pero era sangre. Stein sonriendo, sus ojos fijos en la gota de sangre que manchaba su hoja. Demasiado lento. Antes de que Stein pudiera llevarse la hoja a la boca, Spider-Man actuó. Sabiendo que no podía permitirse otro uso de telaraña significativo, se impulsó desde el suelo con toda la fuerza que le quedaba, apuntando directamente a la mano que sostenía la katana ensangrentada. Conectó una patada doble con una precisión desesperada, golpeando la muñeca de Stein con fuerza. Hubo un crujido y la katana salió volando de la mano de Stein, girando en el aire antes de estrellarse contra una pared lejana y caer al suelo. «Ups. Se te cayó algo», jadeó Spider-Man, aterrizando con dificultad, sintiendo el esfuerzo en sus costillas. «La regla de los 5 segundos no aplica con armas asesinas, lo siento».
Stein miró su mano, ahora vacía y probablemente con la muñeca torcida por el impacto, luego a Spider-Man con una furia que lava la sangre. Había perdido su arma principal y la oportunidad de usar su Kirk en Todoroki. La batalla había llegado a otro punto muerto, pero ahora Stein estaba desarmado de su katana principal, aunque probablemente aún tuviera cuchillos ocultos. Los tres jóvenes héroes, dos de ellos gravemente heridos, y el justiciero enmascarado, también herido y casi sin redes, se enfrentaban al asesino de héroes, cuya intención asesina no había disminuido ni un ápice. La tensión era máxima. La katana de Stein repiqueteó contra la pared del callejón y cayó al suelo húmedo, momentáneamente fuera de su alcance. Un gruñido gutural escapó de la garganta del asesino de héroes, sus ojos inyectados en sangre fija en Spider-Man con una furia pura y asesina. Ser desarmado de su arma principal era una afrenta. Bien. Ahora estamos hablando. Jadeó Spider-Man, sintiendo una punzada en sus costillas aún doloridas por la batalla de la USJ mientras se reposicionaba. ¿Qué tal si lo resolvemos como hombres civilizados? Piedra, papel o tijera. Aunque con todos esos cuchillos que probablemente todavía tienes, creo que siempre eliges tijera. Stein no respondió con palabras. Sacó dos cuchillos más pequeños y dentados de las fundas de sus piernas con velocidad cegadora y se lanzó al ataque. Su objetivo ahora no era solo cortar para obtener sangre, sino incapacitar o matar a este molesto vigilante que se interponía. Spider-Man se movió, la familiaridad del combate cuerpo a cuerpo mezclada con el dolor sordo pero constante de sus heridas anteriores. Cada salto, cada giro, tiraba de músculos que aún no estaban completamente curados. Se centró en la evasión pura, usando las paredes del estrecho callejón como su aliado. Saltó sobre un contenedor de basura volcado, rebotó en la pared opuesta para esquivar una estocada baja, y usó una línea corta de telaraña, tenía que conservar. Para impulsarse hacia arriba, fuera del alcance inmediato. Este tipo es implacable. Gritó Midoriya, observando con el corazón en la garganta. Spider-Man, a tu izquierda. La advertencia de Midoriya coincidió con el zumbido agudo de su sentido arácnido. Stein había lanzado uno de sus cuchillos mientras Spider-Man estaba en el aire. Peter se retorció, sintiendo el aire moverse mientras el cuchillo pasaba rozando su costado antes de clavarse en la pared. Aterrizó con una ligera mueca de dolor, no por una nueva herida, sino por el esfuerzo en sus costillas magulladas. Gracias por el aviso, chico. Casi me convierte en un kebab de araña. Jadeó Spider-Man. Todoroki, viendo que Spider-Man estaba siendo presionado y que Stein se centraba en él, intervino de nuevo. Lanzó una ráfaga controlada de fuego, no para quemar directamente a Stein, sino para cortar su avance y crear una barrera visual de calor y humo. Stein retrocedió ante las llamas, sus ojos buscando a Spider-Man a través del velo de calor. Spider-Man aprovechó ese instante. Se impulsó desde la pared opuesta, pasando por encima de las llamas, y disparó una pegajosa roja directamente a la mano de Stein que aún sostenía un cuchillo. La red impactó, cubriendo la mano y el cuchillo con la sustancia pegajosa. Stein intentó sacudirla, pero la telaraña se aferró tenazmente, inutilizando temporalmente esa mano y esa arma. ¡Ja! Ahora solo te queda uno. Exclamó Spider-Man, aterrizando a una distancia segura. ¿Te rindes ya o quieres intentar hacer malabares con él? La frustración de Stein era palpable. Estaba siendo superado en maniobrabilidad, sus armas neutralizadas una por una, y los ataques de Todoroki lo mantenían desequilibrado. Cargó de nuevo, esta vez directamente hacia Todoroki, ignorando a Spider-Man, quizás esperando eliminar la amenaza de rango. No tan rápido. Spider-Man se interpuso, usando su agilidad para mantenerse entre Stein y Todoroki. La fiesta es conmigo, recuerda. Stein cambió de objetivo en el aire, lanzando su último cuchillo visible hacia Spider-Man. Peter lo esquivó con una voltereta lateral, pero el movimiento brusco le recordó dolorosamente sus costillas. Tropezó ligeramente al aterrizar, un pequeño error causado por el dolor persistente. Mancha vio la apertura.
se lanzó hacia adelante, ya no con un arma, sino buscando un agarre, intentando usar su fuerza física para someter al vigilante y obtener quizás una muestra de sangre de las heridas anteriores, que aún debían estar frescas bajo el traje. «Te tengo», gruñó, sus manos extendiéndose. Spider-Man vio venir el agarre. Sabía que no podía permitirse ser sujeto. El dolor de sus costillas era un recordatorio constante de lo vulnerable que todavía estaba a pesar de su curación acelerada. No tenía suficiente telaraña para una trampa compleja. Tenía que terminar esto ahora, usando lo que tenía. Esperó hasta el último instante posible. Justo cuando las manos de Stein estaban a punto de cerrarse sobre él, Peter saltó hacia arriba, no hacia atrás. Usó los propios hombros de Stein como punto de apoyo momentáneo, un movimiento que hizo jadear a Midoriya por la audacia, y se impulsó en una voltereta hacia atrás por encima de la cabeza del asesino. Mientras estaba invertido en el aire, apuntó sus lanzadores vacíos, excepto por quizás una última gota, hacia la espalda de Stein y presionó ambas palmas. Twip. Twip. Dos últimas, finas pero fuertes hebras de telaraña salieron disparadas, adhiriéndose a la espalda y los hombros de Stein. Spider-Man preparó su voltereta, aterrizando detrás de Stein. Antes de que el asesino pudiera procesar lo que había pasado o girarse, Peter empujó de las dos líneas de telaraña con una fuerza repentina y brutal hacia abajo y hacia los lados. La fuerza del tirón, combinada con la sorpresa y la falta de equilibrio de Stein tras su fallido agarre, fue suficiente. Las piernas de Stein se enredaron, y fue violentamente jalado hacia atrás y hacia abajo. Cayó de espaldas con un golpe seco y resonante contra el suelo del callejón, su cabeza golpeando el asfalto con un ruido sordo. Quedó inmóvil, inconsciente, la sorpresa aún grabada en la parte visible de su rostro bajo la máscara. Spider-Man se quedó allí, jadeando pesadamente, sus lanzadores ahora definitivamente vacíos. Miró la figura caída de Stein, luego sus propias manos temblorosas. Lo había hecho. Había ganado. Y lo más importante, no había recibido ningún daño nuevo significativo, aunque sentía como si cada músculo y hueso magullado de la USG estuviera gritando ahora que la adrenalina comenzaba a bajar. «Increíble», susurró Midoriya, acercándose con cautela junto a Todoroki. «Neutralizado», dijo Todoroki, observando a Stein con frialdad antes de mirar a Spider-Man. «Estás herido». Spider-Man se apoyó en la pared, sintiendo una oleada de mareo. Estoy bien», mintió, aunque apenas podía mantenerse en pie. «Solo necesito 1 minuto. O 5. Y quizás una dona». Había ganado, había protegido a sus compañeros, aunque ellos no supieran quién era él realmente, y lo había hecho sin agravar gravemente sus heridas. Pero el costo había sido su último recurso de telaraña y un esfuerzo que dejó su cuerpo dolorido y temblando. Y ahora, tenía que enfrentar las consecuencias de haber accionado en absoluto. El silencio en el callejón era denso, roto solo por los jadeos dolorosos de Spider-Man y los gemidos ahogados de Lydia desde el suelo. El cuerpo inconsciente de Stein yacía torpemente, con los pies aún parcialmente pegados al suelo por la última y desesperada red de Spider-Man. Midoriya y Todoroki se apresuraron a acercarse, no a Stein, sino a la figura roja y azul que se había desplomado contra la pared. «Hombre araña. ¿Estás bien?», preguntó Midoriya, su voz llena de genuina preocupación, mientras observaba a Spider-Man con la difícil respiración del justiciero. Este tipo había luchado increíblemente, pero estaba claro que estaba al límite. Todoroki se mantuvo en silencio, pero sus ojos evaluaron rápidamente el estado de Spider-Man y luego se movieron hacia Stein, asegurándose de que el asesino permaneciera inmóvil. Levantó una mano, listo para desatar hielo al menor signo de movimiento. Spider-Man intentó responder, pero solo pudo lograr un débil asentimiento, agarrándose el costado donde sintió que sus costillas gritaban en protesta. La adrenalina se estaba desvaneciendo rápidamente, dejando al descubierto la profundidad de su agotamiento y el dolor persistente de las heridas de la USG que el combate había exacerbado. «Tenemos que atarlo», logró decir Spider-Man entre jadeos, señalando a Stein. Antes de que despierte, Todoroki ascendió. «Lo haré». Midoriya vigila al enmascarado. Parece un punto de colapsar.
Mientras Todoroki se acercaba con cautela a Stein, creando grilletes improvisados de hielo alrededor de las muñecas y los tobillos del asesino, cortando cuidadosamente la telaraña restante en sus pies para poder posicionarlo mejor, un sonido bajo surgió de la figura caída. Un gemido. Todos se congelaron. Los ojos de Stein parpadearon bajo la máscara irregular. Se abrió lentamente, vidriosos y desenfocados al principio, pero luego parecieron cobrar una cierta lucidez dolorosa. Su mirada recorrió lentamente la escena. Lida, herida en el suelo pero vivo. Nativo, inmóvil y sangrando pero también vivo. Midoriya, destrozado pero desafiante. Todoroki, alerta y poderoso. Y luego, sus ojos se posaron en Spider-Man, apoyado contra la pared, claramente sufriendo, pero habiendo luchado con una ferocidad y una habilidad que iban más allá de la simple búsqueda de gloria. Había visto al vigilante interponerse, recibir golpes, usar sus habilidades no para lucirse, sino para proteger, para neutralizar la amenaza. Había visto una determinación pura, un sacrificio que no encajaba con su definición de falso héroe. Los labios agrietados de Stein se movieron. Su voz salió como un susurro ronco, apenas audible, pero cargada de una intensidad que silencia incluso el viento lejano. Tú, comenzó, su mirada fija en Spider-Man. El insecto, el falso, hizo una pausa, una extraña expresión cruzando sus ojos, una mezcla de confusión y una especie de respeto a regañadientes, casi doloroso. No, continuó el susurro. Luchaste, para protegerlos, a ellos, los indignos, los niños, te arriesgaste, sin buscar recompensa, sin buscar fama, los estudiantes presentes, Midoriya, Todoroki, Lida que escuchaba desde el suelo, se quedaron helados, sin entender a qué venía el discurso delirante del asesino derrotado. Stein tosió débilmente, un espasmo de dolor recorriendo su cuerpo inmovilizado por el hielo. Sus ojos, sin embargo, no dejaron a Spider-Man. Falsos héroes, infestan esta sociedad, viven por el dinero, por la vanagloria, murmuró, su ideología retorcida saliendo incluso en su estado debilitado. Pero tú te moviste por convicción, por salvar, su voz se apagó por un momento, y luego, con una última oleada de claridad febril, pronunció las palabras que resonarían en la mente de los presentes. Tú, podrías, ser, digno, un, héroe, verdadero, y con eso, sus ojos se pusieron en blanco de nuevo, su cabeza cayó hacia un lado, y volvió a sumirse en la inconsciencia, dejando atrás un silencio atónito y cargado en el callejón oscuro de Ozu. Midoriya miró a Spider-Man, luego a Stein, luego de nuevo a Spider-Man, su mente tratando de procesar lo imposible. Stein, el asesino de héroes, el purista que despreciaba a casi todos los profesionales, acababa de llamar héroe verdadero al vigilante enmascarado. Todoroki frunció el ceño, terminando de asegurar a Stein con más hielo, la declaración inesperada del asesino agregando otra capa de complejidad a la ya extraña situación. Spider-Man simplemente se quedó allí apoyado contra la pared, demasiado agotado y dolorido para reaccionar visiblemente, pero las palabras de Stein resonaron en su interior. El reconocimiento, viniendo de alguien tan retorcido y peligroso, era extrañamente significativo. Era una validación retorcida de la responsabilidad que sentía, del camino que había elegido, incluso aquí, en este mundo extraño y lleno de reglas que no entendía del todo. El silencio finalmente se rompió por el sonido ahora mucho más cercano de sirenas y pasos apresurados. La ayuda estaba llegando. Pero el eco de las palabras de Stein, un héroe verdadero, flotaba en el aire, dejando una marca indeleble en el final de esa noche brutal. El eco de las últimas palabras de Stein, un héroe verdadero, pareció congelar el tiempo en el callejón ensangrentado. Midoriya y Todoroki miraban atónitos a Spider-Man, quien luchaba por mantenerse consciente, apoyado precariamente contra la pared. Lida, desde el suelo, procesaba la escena con una mezcla de dolor y confusión. Nativo yacía inmóvil cerca. Fue entonces cuando el sonido de pasos apresurados y voces autoritarias irrumpieron en la quietud. Luces intermitentes rojas y azules bañaron la entrada del callejón, proyectando sombras danzantes sobre la escena de carnicería. Por aquí. Escuche la conmoción desde esta dirección. Gritó una voz fuerte. Posible ubicación del asesino de héroes. Todas las unidades, con cautela.
varias figuras emergieron en la boca del callejón, siluetas recortadas contra las luces parpadeantes. Eran héroes profesionales. Entre ellos, Peter reconoció vagamente a algunos de los héroes locales que había visto en las noticias, pero también, con un vuelco en el estómago, vio al héroe Manual, su supervisor de pasantía, con el rostro tenso y los ojos muy abiertos al similar la escena. Y detrás de ellos, imponente incluso en la distancia, la figura llamante de Endeavor, el héroe número 2, cuya presencia indicaba la gravedad de la situación en Ozu. La reacción de los héroes profesionales fue instantánea y múltiple al ver el cuadro completo. «Es Mancha. Está inconsciente», exclamó uno de los héroes locales, acercándose con cautela. «Dios mío. Nativo. Y estudiantes de la UA. Están heridos. Necesitamos médicos aquí, ahora», gritó otro, corriendo hacia Lida y Native. «Lida. Midoriya. Todoroki. ¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Manual, acercándose rápidamente, su preocupación profesional mezclándose con el shock. Y entonces, inevitablemente, sus ojos se posaron en la figura roja y azul apoyada contra la pared, con el traje hecho jirones y la máscara rota. «¿Y ese quién?», empezó un héroe local, antes de que el reconocimiento golpeara. «Es él. El vigilante. El que escapó de la ambulancia en Musutafu. ¿Qué está haciendo aquí?». La palabra vigilante y escapó resonaron en el aire. Para Peter, fue como si le hubieran echado un cubo de hielo encima, seguido de una descarga eléctrica. «No. Me vieron. Héroes. Manual. Empeño. Aizawa. Nezu. La última oportunidad. Expulsión. La policía». El pánico, puro y absoluto, barrió la niebla del dolor y el agotamiento. La adrenalina inundó su sistema de una manera diferente, no para luchar, sino para huir. Las advertencias, las condiciones, la promesa rota, todo se estrelló contra él con la fuerza de un golpe del Nomu. Tenía que desaparecer. Ahora. Antes de que hicieran preguntas, antes de que lo detuvieran, antes de que todo por lo que había luchado en este mundo se derrumbara. Ignorando el grito de protesta de sus costillas rotas, ignorando la debilidad de sus músculos y la falta casi total de telaraña, Spider-Man empujó la pared con las manos y los pies. «¡Hey! Detente ahí, vigilante», gritó Manual, dando un paso hacia él, su expresión cambiando de preocupación a alarma profesional. Pero Spider-Man ya estaba en movimiento. No fue un equilibrio elegante. No tenía telaraña para eso. Fue una escalada desesperada, casi animal. Se aferró a la superficie de ladrillo de la pared del callejón, sus dedos buscando agarres, sus pies encontrando apoyo donde apenas lo había. Se movía hacia arriba con una velocidad sorprendente dada su condición, impulsado puramente por el pánico y el instinto de escapar. «Está escalando la pared», exclamó uno de los héroes locales, incrédulo. «Deténganlo». Endeavor frunció el ceño, llamas surgiendo de sus pies mientras consideraba interceptarlo, pero la estrechez del callejón y la presencia de los estudiantes heridos abajo hacían que un ataque directo fuera arriesgado. Manual intentó usar su Kirk, lanzando un chorro de agua hacia Spider-Man, pero este ya estaba demasiado alto, y el agua solo resbaló inofensivamente por la pared debajo de él. «Spider-Man, espera», gritó Midoriya desde abajo, la confusión y la preocupación mezcladas en su voz. «No tienes que». Pero Spider-Man no escuchaba. Llegó al borde del tejado, sus movimientos ahora más torpes por el dolor y la prisa. Se tambaleó por un instante en la cornisa, una silueta roja y azul herida contra el cielo nocturno iluminado por los incendios distantes. Lanzó una última mirada hacia abajo, viendo los rostros sorprendidos y preocupados de Midoriya y Todoroki, la figura impotente de Lida, los héroes profesionales ahora mirándolo fijamente, y el cuerpo inconsciente de Stein. Luego, reuniendo las últimas fuerzas, saltó hacia la oscuridad del tejado contiguo y desapareció de la vista. Se escucha el sonido de sus pasos apresurados y desiguales sobre el tejado por un momento, y luego, silencio. Había escapado. De nuevo. En el callejón, un silencio atónito cayó sobre el grupo. Los héroes profesionales intercambian miradas de confusión y exasperación.
Manual suspendido profundamente, pasando una mano por la cara. Los estudiantes miraban hacia el tejado vacío donde el misterioso justiciero había desaparecido tan abruptamente como había llegado. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró Uraraka, quien había llegado junto con otros estudiantes justo a tiempo para presenciar la huida final. Nadie tenía una respuesta clara. Solo sabía que el justiciero conocido como Spider-Man, el mismo que los había ayudado y quizás salvado, era ahora oficialmente un fugitivo a los ojos de los héroes profesionales presentes, y su misterio solo se había profundizado. Para Peter Parker, la huida era solo el comienzo de otro capítulo desesperado por mantener su secreto y sobrevivir en un mundo que parecía decidido a acorralarlo. Spider-Man desapareció en la oscuridad de los tejados de Ozu, dejando atrás el caos del callejón, las sirenas ululantes y las miradas atónitas de estudiantes y héroes. Cada movimiento era una agonía. Sus costillas protestaban con cada respiración superficial, su tobillo palpitaba dolorosamente, y los músculos magullados por los golpes del gnomo gritaban en protesta. Estaba funcionando puramente con adrenalina y miedo. Me vieron. Héroes profesionales me vieron. Manual estaba todo y empeño. Oh, Dios, Aizawa, Nezu, se acabó. Me expulsará N. Me entregarán. Tolerancia cero, dijeron. Y lo primero que hago es ponerme el traje y pelear frente a un montón de héroes. Soy un idiota. Corría torpemente sobre las tejas y la grava de los tejados, su habitual agilidad reducida a un trote doloroso interrumpido por saltos bajos y calculados entre edificios. Intentó disparar una línea de telaraña para ganar distancia más rápido, apretando la palma con desesperación. Solo un débil BFFT salió de sus lanzadores. Estaban completamente secos. Geniales. Sin telaraña, herido, y probablemente con todos los héroes de la prefectura buscándome. La suerte Parker ataca de nuevo, en otro universo. ¿Podría ser peor? Se detuvo un instante detrás de una gran unidad de aire acondicionado en un tejado plano, intentando recuperar el aliento, el costado ardiéndole. Miró hacia atrás, hacia las luces parpadeantes que marcaban la escena que acababa de abandonar. Nadie lo seguía directamente, al menos no todavía. Necesitaba alejarse más, encontrar un lugar donde esconderse hasta el amanecer, quitarse el traje. Fue entonces cuando ocurrió. Sin aviso previo, más agudo y penetrante que cualquier advertencia durante la pelea contra Stein, su sentido arácnido explotó en su cráneo. Era un grito silencioso de peligro mortal, inminente, justo encima de él. Levantó la cabeza instintivamente, sus ojos, a través de la máscara rota, buscando la fuente de la amenaza en el cielo nocturno, pero fue demasiado tarde. Antes de que pudiera procesar la advertencia, antes de que pudiera siquiera intentar esquivar, algo descendió sobre él desde la oscuridad superior con una velocidad aterradora. Sintió un dolor agudo y desgarrador cuando unas enormes y frías garras metálicas se cerraron alrededor de su torso y hombros, levantándolo del tejado con una fuerza irresistible. ¡Agar! El grito de dolor y sorpresa fue ahogado mientras era elevado en el aire, sus pies colgando impotentes, sus heridas protestando violentamente por el agarre aplastante. Luchó débilmente, intentando retorcerse, golpeando las garras metálicas, pero estaba demasiado herido, demasiado agotado. El agarre era como acero. ¿Quién? ¿Qué? Entonces, la figura que lo sostenía descendió ligeramente frente a él, permitiéndole ver una silueta oscura contra la luna parcial, dominada por unas enormes alas mecánicas que batían silenciosamente, manteniendo su altitud. Un casco cubría la cabeza del atacante, pero el brillo verdoso en los visores y el diseño general de las alas eran horriblemente familiares. Peter quedó helado, el terror reemplazando al dolor por un instante. No podía ser. No aquí. No ahora. Una voz seca, envejecida pero llena de una malicia conocida, resonó desde detrás del casco, directamente en sus oídos. Hola, arañita. El mundo de Peter Parker se encogió hasta ese saludo escalofriante. Miró fijamente al hombre que lo sostenía prisionero en el aire sobre los tejados de Ozu, una ciudad en otro universo. Era Adrián Toomes. Era el buitre. Y lo tenía atrapado. El shock helado era una prisión tan real como las garras metálicas que lo sujetaban.
Toomes. Jadeó Peter, la voz ahogada por el dolor y la incredulidad. ¿Cómo diablos estás aquí? Esto no es posible. Los visores verdosos del casco de Vulture parecieron brillar con más intensidad, reflejando las llamas distantes de Ozu. Su risa fue un graznido seco y lleno de hostilidad. ¿Cómo crees que llegué aquí, insecto estúpido?, espetó Toomes, apretando las garras, lo que arrancó otro grito ahogado a Peter. La misma maldita máquina que te escupió a este basurero. Ese idiota de Misterio y su estúpido espectáculo de luces. Pensó que era muy listo, pero su juguetito tenía más alcance del que creía. Las palabras golpearon a Peter como un golpe físico. La máquina de Misterio, la luz morada, la sensación de desgarro. El recuerdo vívido lo inundó. La batalla en el almacén, la energía descontrolada, la caída a través de la nada hasta despertar en este mundo extraño. Así que no fui el único, Toomes también fue arrastrado, y los demás. Electro. Pulpo. El pensamiento era aterrador. Tú también, logró murmurar Peter. Sí, yo también, confirmó Toomes, su voz endureciéndose, perdiendo cualquier rastro de burla. Y he estado observándote a ti. Este lugar, estas escuelas de héroes, estos Kirks, es un nuevo terreno de caza, arañita. Y tú sabes demasiado sobre mí. Siempre has sido una piedra en mi zapato. El tono de Toomes cambió, volviéndose mortalmente frío. Ya me has costado bastante tiempo y problemas en este nuevo comienzo. Es hora de cortar cabos sueltos. Peter sintió un terror helado de recorrerlo. Toomes no solo lo había capturado, iba a matarlo. Aquí y ahora. No. Toomes, espera. Gritó, luchando con una fuerza desesperada que ignoraba sus heridas. Se retorció en el agarre de las garras, pateando salvajemente hacia las alas mecánicas. Logró conectar una patada en una de las turbinas, provocando un chirrido metálico, pero el buitre apenas se inmutó. En lugar de eso, comenzó a ascender rápidamente, llevándose a Peter más y más alto sobre la ciudad en llamas. Demasiado tarde para suplicar, chico. Tuviste tu oportunidad. Graznó Toomes. La lucha se volvió frenética. Peter golpeaba las garras que lo sujetaban, intentando encontrar un punto débil, un mecanismo de liberación. Intentó usar su habilidad para trepar muros en la superficie metálica, pero el ángulo era imposible y su fuerza estaba sirena. El buitre, mientras tanto, intentaba aplastarlo con las propias garras, la presión aumentando dolorosamente sobre las costillas rotas de Peter. Fue entonces cuando Peter se dio cuenta de otro sonido sobre el rugido del viento y las sirenas distantes. El zumbido característico de rotores. Miró frenéticamente a su alrededor. Sí, allí estaban. Helicópteros. Varios de ellos, con los logos de diferentes cadenas de noticias, se acercaban, atraídos por la batalla aérea, sus potentes focos barriendo el cielo y fijándose en ellos. ¡Genial! Público. Pensó Peter con amarga ironía. Justo lo que necesitaba. Ser asesinado por un villano de mi universo en vivo para la televisión interdimensional. La presencia de las cámaras parecía enfurecer aún más a Toomes. Malditos buitres mediáticos. Rugió. Bueno, al menos tendrán un buen espectáculo final. Inclinó sus alas y se lanzó en picado, no hacia el suelo, sino directamente hacia la estructura metálica de una grúa de construcción en un edificio cercano. Iba a estrellarlo. Peter gritó, cerrando los ojos por un instante, pero el instinto de supervivencia se impuso. Con un último esfuerzo desesperado, giró su cuerpo violentamente dentro del agarre y logró liberar un brazo. Golpeó repetidamente la unión de una de las garras metálicas contra el torso de Toomes, apuntando al mecanismo hidráulico que había visto en sus batallas anteriores. Hubo un chirrido de metal protestando, seguido de un chasquido. La garra que sujetaba su hombro izquierdo se aflojó momentáneamente, lo suficiente. Peter se retorció, ignorando el dolor desgarrador, y logró liberar ese lado de su cuerpo justo cuando Vulture pasaba rozando la grúa. En lugar de ser aplastado, Peter usó el impulso para empujarse lejos de Toomes en el último segundo. Cayó libremente por un instante antes de lograr disparar una línea de telaraña. No. Estaban vacíos.
El pánico lo tocó de nuevo mientras caía hacia el tejado de un edificio varios pisos más abajo. Extendió las manos y los pies, tratando de usar su habilidad de adherencia para frenar el impacto contra la pared lateral antes de golpear el tejado. Logró reducir la velocidad, pero el aterrizaje fue brutal. Rodó varias veces sobre la superficie del tejado, el dolor explotando en cada parte de su cuerpo ya maltratado. Quedó tendido allí, jadeando, viendo estrellas. Sobre él, Vulture soltó un graznido de furia al ver que su presa había escapado del golpe final. Giró en el aire, sus visores verdes buscando a Spider-Man en el tejado de abajo, preparándose para descender y terminar el trabajo, todo bajo la atenta mirada de los helicópteros de noticias que ahora circulan más cerca. La pelea estaba lejos de terminar, y Peter estaba herido, casi sin recursos y expuesto ante el mundo. Peter quedó tendido sobre la fría grava del tejado, el cuerpo entero gritando en protesta por el brutal aterrizaje. Cada jadeo enviaba ondas de dolor a través de sus costillas rotas y su espalda magullada. El mundo giraba, una mezcla nauseabunda de luces de la ciudad incendiada, estrellas distantes y los puntos negros que bailaban ante sus ojos. Oyó el graznido furioso de Vulture sobre él, un sonido que prometía más dolor. Intentó moverse, intentó ponerse en pie o al menos arrastrarse hacia alguna cobertura, pero sus músculos se negaron a obedecer correctamente. Estaba demasiado herido, demasiado agotado. Sus lanzadores estaban vacíos, su única ventaja aérea eliminada. Era una presa fácil. Sobre él, Adrian Tome observó al chico retorcerse patéticamente en el tejado. La furia por haber fallado el golpe contra la grúa hervía en su interior. Este insecto persistente. Siempre escapando por los pelos. Ya era suficiente. No más juegos, no más mensajes. Solo un final. Te dije que te quedaras en el suelo, araña. Buitre de graznó. Ignorando los helicópteros de noticias que aún circulaban a una distancia más cautelosa, Tome desplegó sus alas ligeramente y se lanzó en picado hacia el tejado con la velocidad de un halcón. El sonido de sus turbinas fue un rugido arrepentido que sobresaltó a Peter, quien apenas tuvo tiempo de levantar la cabeza. Las enormes garras metálicas volvieron a cerrarse sobre él, esta vez con una brutalidad despiadada, rodeando su torso herido y levantándolo del tejado antes de que pudiera ofrecer la más mínima resistencia. Peter gritó, un sonido ahogado por el dolor aplastante en sus costillas y la desesperación de ser atrapado de nuevo. No. Suelta a mí. Forcejeó débilmente, pero era inútil. Estaba firmemente sujeto. Buitre no dijo nada más. Con un poderoso batir de alas, comenzó a ascender verticalmente, directo hacia el cielo nocturno, a una velocidad vertiginosa. Peter sintió la presión aumentar en sus oídos, el viento helado azotando su máscara rota. Los edificios de Osu se encogían rápidamente debajo de ellos, las calles iluminadas por los incendios convirtiéndose en líneas distantes, los helicópteros de noticias ahora puntos de luz muy por debajo. Subieron y subieron, mucho más alto que cualquier edificio, hasta que la ciudad fue solo un resplandor enfermizo en la vasta oscuridad, y el aire se volvió delgado y gélido. Peter temblaba incontrolablemente, no solo por el frío y el dolor, sino por el terror absoluto de la altura y la comprensión de lo que Thomas planeaba hacer. Finalmente, a una altitud donde las nubes parecían estar al alcance de la mano, Vulture detuvo su ascenso. Flotó allí, el único sonido al batir rítmico de sus alas mecánicas y el silbido del viento. Miró hacia abajo, a la figura que colgaba inerte en sus garras. Los visores verdes brillaron con fría finalidad. Dulces sueños, arañita. Y con esas palabras, las garras metálicas se abrieron bruscamente. Por un instante horrible, Peter sintió la ingravidez. Luego, la nada bajo él. La gravedad reclamó su cuerpo destrozado y comenzó a tirar de él hacia abajo con una aceleración aterradora. El viento rugió en sus oídos, ahogando su propio grito de terror. Vio las luces distantes de Osu girando y acercándose a una velocidad imposible. Estaba cayendo. Desde una altura mortal, sin telarañas que lo salvaran, demasiado herido para hacer nada más que caer hacia el olvido. Abajo, los débiles puntos de luz de la ciudad lo esperaban como dientes hambrientos. Caía.
Las luces de Ozu, antes un resplandor distante, ahora giraban y se arremolinaban debajo de él, un tapiz abstracto de neón, farolas y los fuegos antinaturales causados por el ataque de los villanos. Se acercaba a una velocidad aterradora. No. No, no, no. El pánico se apoderó de él, una oleada fría que eclipsó incluso el dolor abrasador de sus costillas rotas y el tormento de sus músculos magullados. Intentó orientarse, intentó girar su cuerpo, no. Sin telarañas. La comprensión lo tocado de nuevo. Estaba completamente indefenso. El suelo se acercaba. Concreto, asfalto, tejados, muerte segura. La desesperación amenazó con consumirlo. Tía Mai, lo siento, pero entonces, en medio del remolino de luces y terror, a través de la visión borrosa de su lente fracturado, algo diferente captó su atención. Un reflejo oscuro y extenso, un área que no brillaba con las luces artificiales de la ciudad, ni con el resplandor anaranjado de los incendios. Era un vacío oscuro que serpenteaba a través de una parte de la ciudad. Agua. Un río o un canal lo suficientemente grande. No estaba directamente debajo de él, ni mucho menos. Estaba desviado, quizás a varias manzanas de distancia, una distancia que parecería imposible de cubrir en una caída libre y descontrolada. Pero estaba allí. Era una oportunidad. Una mínima, casi inexistente, pero era una posibilidad de sobrevivir distinta a cero. El instinto de supervivencia, forjado en innumerables caídas y situaciones imposibles, se encendió con una fuerza feroz, luchando contra el dolor y la desesperación. Agua. Tengo que llegar a todos. Tengo que intentarlo. Ignorando las protestas agónicas de su cuerpo destrozado, Peter comenzó a luchar contra la caída. Recordó vagamente principios básicos de caída libre, de paracaidismo improvisado visto en películas, o quizás en algún documental científico olvidado. Extendió los brazos y las piernas tanto como pudo, tratando de aumentar su resistencia al aire, de convertir su cuerpo en una especie de vela humana ineficiente. Era como intentar dirigir un coche sin volante y con 3 ruedas pinchadas. El dolor era cegador, la tarea casi imposible. Las luces de la ciudad seguían acercándose a una velocidad vertiginosa. Podía distinguir ahora las formas de los edificios individuales, las calles convirtiéndose en líneas más definidas. El agua seguía allí, un parche oscuro y tentador en el borde de su visión periférica. ¿Se estaba acercando? ¿O era solo una ilusión, un truco de su mente desesperada y su visión borrosa? No podía estar seguro. Siguió luchando, girando, ajustando, usando cada gramo de su fuerza restante y su increíble, aunque ahora limitado por el dolor, propiocepción para influir en su descenso. El viento rugía, la ciudad se precipitaba hacia él. El agua estaba más cerca, sí, definitivamente más cerca, pero suficiente. Llegaría un tiempo. Vamos, un poco más, solo un poco más. Peter tomó una posición de picada para no recibir mucho castigo. La superficie oscura y reflectante del agua llenó una parte más grande de su visión ahora, pero el suelo sólido de los muelles o los edificios de la ribera también se acercaba peligrosamente rápido. El impacto era inminente. Solo podía rezar para que sus esfuerzos desesperados hubieran sido suficientes. El mundo se convirtió en un estallido de dolor frío y oscuridad cuando tocaba la superficie del agua. Burbujas escaparon de su máscara rota mientras la conmoción y el dolor amenazaban con arrastrarlo a la inconsciencia. El agua helada se filtró a través de los desgarrones de su traje, un shock térmico sobre el trauma físico. Por un instante, solo hubo silencio, oscuridad y el dolor punzante que emanaba de cada centímetro de su cuerpo. Pero el instinto de supervivencia luchó contra la oscuridad. Aire. Necesito aire. Con un espasmo de voluntad, comenzó a agitar débilmente los brazos y las piernas. Rompió la superficie con una bocanada desesperada, tosiendo y escupiendo agua sucia. El frío era intenso, haciendo que sus músculos temblaran incontrolablemente. Mientras luchaba por mantenerse a flote, su mente, a pesar del dolor, trabajaba a toda velocidad, inundada por la revelación anterior. Toomes, aquí, la voz de Vulture resonó en su cabeza. La misma maldita máquina que te escupió a este basurero, ese idiota de Misterio. Si Toomes cruzó, significa que la máquina de Misterio nos trajo a todos.
A los 6. Electro, con su poder destructivo. Dokoki sus brazos letales. La fuerza imparable de Rino. El veneno del escorpión. Las ilusiones de Misterio. Están todos aquí. Sueltos en este mundo que no están preparados para ellos. Oh, Dios mío, esto es una pesadilla aún mayor. Tengo que anunciar a alguien. Tengo que... La urgencia de esa posibilidad aterradora le dio una nueva oleada de adrenalina. Miró a su alrededor con visión borrosa. Vio la orilla, un muro de contención de piedra, un muelle bajo, a solo unos metros de distancia. Parecía una milla. Nadar era imposible. Intentó remar torpemente con un brazo, usando el otro para proteger su costado herido. Finalmente, sus dedos rozaron la piedra fría y resbaladiza. Se aferró con una fuerza desesperada. Usó su habilidad de adherencia, débil y dolorosa, y comenzó a arrastrarse fuera del agua helada. Fue un proceso agónico. Cada centímetro ganado era una batalla contra su cuerpo destrozado. Logró sacar su torso del agua y se desplomó sobre el borde de piedra, medio dentro, medio fuera del agua, temblando violentamente. Se quedó allí, tosiendo agua, el cuerpo sacudido por espasmos de dolor. Podía oír las sirenas distantes, ver el resplandor de los incendios. Tengo que moverme, esconderme, advertir, el pensamiento era débil. Intentó empujarse un poco más, pero sus brazos cedieron. La oscuridad volvió a invadir los bordes de su visión, más fuerte, más insistente. El agotamiento y las heridas estaban ganando. No puedo, justo cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse, cuando los sonidos distantes se apagaban, su visión borrosa captó algo. Un movimiento en las sombras al final del muelle o la orilla. Una figura. Alta y oscura contra el resplandor distante de la ciudad. La figura comenzó a moverse hacia él, sus pasos silenciosos sobre el pavimento húmedo. Peter intentó enfocar, intentó identificarla a través de la lente fracturada. No era buitre. Era más delgada, quizás. Sí, la silueta parecía femenina. Una mujer. Acercándose. ¿Quién? Fue su último pensamiento coherente antes de que la oscuridad finalmente lo envolviera por completo, dejándolo inconsciente y vulnerable a merced de la desconocida figura femenina que ahora se cernía sobre él en la orilla olvidada del río Enosu. Fin del capítulo.